¿Cuándo podemos hablar de una alteración o algún trastorno, sea en el habla, en el lenguaje, que sufre un niño? Porque sabemos que cada niño tiene su desarrollo muy particular. ¿Cuándo uno puede decir ya estamos delante de algún tipo de alteración o trastorno, Liliana? Bueno, yo creo que la primera herramienta que tienen los papás es la compañía del pediatra y la compañía de los profesionales que acompañan por lo menos en el primer año de edad a su neurodesarrollo. Sin embargo, esa pregunta es muy grande y la podríamos sintetizar básicamente en cuando la familia o cuando en la familia hay antecedentes o hay herencias de algún trastorno o de algún cuadro específico, es muy probable que nosotros podamos detectarla a muy temprana edad. Estamos hablando de trastornos o de alteraciones como autismo, estamos hablando de cosas muy puntuales como parálisis cerebral que tienen un componente neurológico, y hay otras que son por maduración y que sí y solo sí se pueden ver cuando el niño se va desarrollando en cada una de sus etapas. Entonces, por eso es tan importante que ustedes se acompañen de pediatría y se acompañen de los profesionales que van haciendo como el seguimiento de desarrollo integral del niño. Doctora, sabemos que en ciertas edades por desarrollo los niños deberían ir pronunciando ciertas palabras, o digamos que el desarrollo del lenguaje debería tener un avance dependiendo de la edad que tienen. En nuestras investigaciones, a partir de los 2 años ya los niños deberían empezar a expresar frases cortas y a veces palabras conjuntas. Eso podría ser un indicativo para que los padres tengan en cuenta en detectar que hay alguna dificultad con sus hijos, aunque sabemos que no es regla de 3, que hay niños que tienen particularidades y que de pronto se demoran un poco más en este proceso. Exactamente, es importante partir de esa base. No todos los niños tienen un rango específico, nosotros tenemos unos promedios o unas etapas de desarrollo donde podemos determinar unos ciertos indicadores. Es muy claro que durante el primer año hay un avance significativo. Entonces, durante el primer año de edad, ¿qué nos va a indicar a nosotros que puede haber algún problema de lenguaje o alguna alteración en el lenguaje? No succiona bien, que hasta el año no pronuncia absolutamente ninguna palabra. Recuerden que los niños empiezan a decir sus primeras palabras como mamá, papá, su llanto es muy débil, y durante este primer año ni siquiera hay juegos con esos sonidos tan deliciosos que los niños empiezan a producir y que a los adultos tanto nos enternecen. Esas son las primeras señales de alerta que podemos nosotros ver en el primer año. Ya en el segundo año, de 2 a 3 años, pues no hay un incremento importante en las palabras que el niño aprende, ¿sí? No señala tampoco, no responde a su nombre, no usa gestos, es un niño poco expresivo, y las frases que utiliza pues son muy limitadas o no son usadas. A partir del tercer año ya empezamos a alertarnos o atender nuestras señales de alerta cuando las frases son incompletas. Ya a los 3 años el niño debe tener la capacidad de decir mi perro es grande, que es una frase compuesta por 3 o 5 palabras. Este niño a los 3 años no imita tareas sencillas. En ese tiempo es delicioso ver ese juego simbólico donde imitan lo que hace su papá, su mamá o los adultos que acompañan toda la parte de crianza, y no vemos nada de eso. Y aún acompañándolo o invitándolo a jugar, nosotros no vemos nada de eso. Doctora Liliana, sí. Señor. Sabemos que son muchos los factores que en algún momento puedan incidir para tener algún tipo de afectación en el habla, en el lenguaje, e inclusive en la audición, inclusive elementos genéticos. ¿Cuáles son estos factores que pueden estar afectando el habla o el lenguaje de un niño? Hoy podríamos hablar de manera muy generalizada de 3. Hay un primer factor que es un factor madurativo.
y es un factor que depende mucho del que traemos, de nuestra carga y de nuestra maleta hereditaria, pero también del contexto, de cómo se expone, de cómo se estimula, de cómo se promueve. Entonces, en esa parte madurativa, nosotros vemos que hay un factor muy importante y ahorita la tendencia que estamos nosotros observando en las familias es que los adultos les hablan por los niños, ¿no? Les entienden todo, les traducen y les interpretan, y eso ha traído unas diferencias en el desarrollo del lenguaje expresivo, sobre todo lo que ustedes hablan de habla, muy importantes. El segundo factor es un factor físico, como lo hablabas tú. Pueden haber algunos compromisos auditivos y estos compromisos hacen que el desarrollo del habla no se dé de una manera progresiva ni de una manera procesual. Y pues la última, la más impactante y a veces la más evidente, es todo lo que tiene que ver con lo neurológico, que haya algún impacto neurológico que definitivamente altere tanto lo físico como lo funcional y que no ayude al cuerpo del niño a producir un lenguaje. ¿Algún factor emocional, psicológico que esté inmerso en eso? ¿Han habido casos de pronto como profesional donde...? Sí, hay unos puntuales dentro de los madurativos, podríamos hablarlos, pero de manera puntual hay uno que se llama mutismo selectivo, y es cuando el niño decide no hablar, y es por factores emocionales. Hay un ambiente muy estresor, o hay unos padres completamente rígidos, inflexibles y exigentes. Digamos que pueden ser como algunos de los ejemplos. Esto es muy arriesgado decirlo, pero en este cuadro el factor emocional es primordial. Entonces sí hay componentes en las alteraciones del habla que tengan que ver con lo emocional. Doctora, muchas veces los padres se quejan de la falta de atención de los niños, de inclusive su rebeldía, su grosería, pero no se dan cuenta que estos niños tienen problemas auditivos, que no están escuchando bien. Los mismos docentes, los maestros se quejan de que el niño no atiende la clase, que el niño siempre está en desorden, pero muchas veces no percatan, parece que los trastornos auditivos no son tan perceptibles. Ante este caso, ante esta situación, ¿cómo podrían hacer los padres? Porque a veces tildan a los niños de rebeldes, de hiperactivos, de desobedientes, de que no atiendan, pero en el fondo estamos ante un trastorno auditivo. ¿Cómo detectar esto muchas veces? Mira, hay unos indicadores o unos bombillos prendidos desde muy pequeños, los acabamos de decir. Por ejemplo, ese niño que a pesar de que tú le repites las palabras y tú le das un buen modelo, no. Pero antes de contestarte esa pregunta, fíjate que hay unos factores auditivos que son físicos, que es cuando no escucho, digamos cuando mi canal auditivo no funciona de la manera como debiera funcionar, y hay otros que son neurológicos. Entonces, en este caso, a pesar de que mi oído esté bien, la interpretación a nivel cerebral de lo que yo escucho y como yo lo produzco no se da. No es tan fácil de explicarlo, pero hay un componente auditivo que no necesariamente es físico y que sí interfiere en todo lo que es proceso atencional, seguimiento de instrucciones, comprensión de órdenes. Entonces, en esa medida es muy importante que esas señales de alerta que acabamos de dar puedan ustedes estar chequeando todo el tiempo, y si tienen duda, acudan al especialista, acudan a pediatría. Si ustedes siguen como papás o como cobertores de los niños, sintiendo que hay algo que está fallando y que no se entiende, pidan una segunda opinión, porque usualmente lo que pasa es que esto se detecta después de que ha pasado la edad de plasticidad. Entonces ya en primaria es cuando empezamos nosotros a abordar estos problemas, y esto se puede abordar desde primera infancia, de los 0 a los 7 años. Doctora, no sé si contesté tu pregunta. Sí, está bien claro. ¿Cuáles son de pronto esas dificultades que más se presentan a nivel escolar, donde los niños están en su etapa de desarrollo normal y su coeficiente intelectual está bien y todo, pero igual presentan algunas dificultades? En su experiencia, ¿cuáles son, digamos, las que más se dan, las que más se presentan?
y que son obvias en los procesos de aprendizaje? Mira, hay uno que impacta mucho y que ahorita estamos como en como en una revaloración de eso, y son las famosas dislalias, que es cuando el niño no habla bien. Entonces dice, por ejemplo, talo por carro, o dice boa por coba, empieza a cambiar algunos sonidos, empieza a tergiversar la palabra. Y cuando el niño ya empieza un proceso formal de escritura, de lectura, aún del proceso matemático, se ven las implicaciones porque hay errores significativos, ¿sí? Esa sería una muy importante. La otra es toda la parte de fluidez, ¿sí? A muchos le dicen tartamudez, otros le dicen distemia. Y estas operaciones de fluidez lo que llevan es que en el ambiente escolar, cuando tienen que exponer, cuando tienen que expresar sus ideas, pues obviamente van a tener una implicación significativa. Te podría hablar de muchos, pero de todas maneras es importante entender que si nosotros vemos que hay alguna falla en el desarrollo oral o en el desarrollo comprensivo del lenguaje, esto sí o sí va a tener una implicación en cómo el niño aprende a leer y escribir, porque es la primera herramienta que tenemos para poder interpretar, un lenguaje que es un poco más simbólico, que es la escritura y la lectura. Entonces, por eso va a ser progresivo, y por eso nosotros tenemos primero ese prerequisito madurativo, que es el lenguaje, para luego poder trasladar eso que yo he aprendido tanto en lo escrito como en lo lector.